A la deriva silenciosamente a través de la fría extensión del espacio, la nave alienígena apenas se aferraba a la vida. Su agujero estaba plagado de daños y los sistemas de navegación fallaban rápidamente. Sera, la superviviente del alma, agarró los controles con manos temblorosas. Su raza, una vez orgullosa, ahora se había reducido a un recuerdo lejano. Ya no era la científica consumada que había sido en su planeta natal, Sidún. En cambio, se había convertido en una fugitiva, una paria que huía de las cenizas de su civilización. Los recuerdos de Sirin todavía la perseguían. Sus frondosos bosques, sus océanos rebosantes de vida y sus ciudades avanzadas ahora destruidas por la guerra. La avaricia de su gente había sido su perdición. Impulsada por su deseo de poder, la guerra final no solo había devastado su mundo, sino que había fracturado su alma. El agotamiento y la desesperación pesaban sobre ella mientras su nave se dirigía hacia un destino desconocido, la Tierra. La Tierra había sido poco más que una nota al pie en sus estudios, un planeta de seres curiosos pero primitivos. Sera había leído sobre los humanos y sus guerras, su creatividad, su resiliencia, pero siempre habían parecido distantes, sin importancia. Ahora, sin otra opción, estaba a punto de estrellarse en su mundo cuando la nave tembló violentamente al entrar en la atmósfera de la Tierra. Sura se preparó. Las llamas lamen los bordes de la cabina y la alarma. SC gritó a su alrededor, pero ella permaneció tranquila. No era la muerte lo que temía. Era el aislamiento interminable que la esperaba si sobrevivía con un rugido ensordecedor. La nave chocó contra el suelo, destrozando árboles y enviando los escombros volando en todas direcciones. Ser se arrastró fuera de los escombros. Su cuerpo rozó su piel violeta brillando débilmente bajo el cielo oscurecido. Miró a su alrededor, insegura de dónde había aterrizado. La ciudad de las luces en la distancia era su único punto de referencia. No tenía aliados, ni recursos, y lo peor de todo, ningún hogar. Sus habilidades telepáticas, una vez poderosas, fueron atenuadas por la atmósfera, dejándola más vulnerable que nunca. El viento frío mordió la piel de Cyrus mientras se acercaba a la ciudad. Los humanos la miraban, sus ojos se llenaron de miedo y disgusto. Los susurros siguieron ella mientras vagaba por las calles abarrotadas, monstruo extraño. ¿Qué es esa cosa? Ser entendió su miedo, ella no era humana, y su apariencia los inquietaba. Era alta, delgada con brillantes ojos, dorados que iluminaban la oscuridad, su naturaleza alienígena. Hizo imposible mimetizarse, había esperado que la Tierra fuera un lugar de refugio para recuperarse y reconstruirse, pero rápidamente se dio cuenta de que los humanos eran tan desconfiados como curiosos durante días. Sera buscó comida en los barrios bajos de la nueva ciudadela, escondiéndose de la vista, confiando en su telepatía debilitada para evitar ser detectada. Su cuerpo se debilitó por la gravedad desconocida y los recursos limitados que encontró apenas la sostenían. Cada interacción con los humanos terminó en 1900 rechazo o violencia. Se hizo evidente que la supervivencia aquí sería más difícil de lo que había imaginado. Encontró refugio temporal debajo de un puente, acurrucada entre las personas sin hogar de la ciudad. Esos humanos que habían sido dejados de lado por su sociedad en ellos. Ser vio un reflejo de ella misma, abandonada, no deseada, luchando por sobrevivir, pero incluso entre ellos ella era una marginada. Su miedo a ella era palpable y pronto incluso ellos la evitaron. Sera se dio cuenta de que si iba a sobrevivir, necesitaría más que solo astucia, necesitaría aliados. Pero ¿quién ayudaría a un extraterrestre en un planeta que temía a lo desconocido? Mientras la noche caía una vez más sobre la extensa ciudad, la energía de Sira comenzó a disminuir. Su cuerpo picaba por la tensión constante de la gravedad de la Tierra, y la falta de sustento la había debilitado aún más. Tropezó por las calles empapadas por la lluvia. Su visión estaba borrosa por el agotamiento. Podía sentir que se estaba deslizándose hacia la inconsciencia cuando una luz distante captó su atención. La gran mansión se encontraba frente a ella, aislada del resto de la ciudad, rodeada de exuberantes jardines y altas puertas de hierro.
La calidez de las luces y la seguridad que prometía eran demasiado tentadoras para que su mente cansada se resistiera. Ser se acercó a la puerta, sus extremidades pesadas y sus sentidos se embotaron cuando de repente se derrumbó, incapaz de dar otro paso mientras yacía allí en el barro. Su visión se desvaneció y lo último que vio fue una figura que se acercaba, alta, oscura y poderosa. No podía leer sus pensamientos, pero podía sentir una fuerza en él, un sentido de liderazgo antes de que pudiera reaccionar. La oscuridad se la tragó Gideon Hart, el joven y carismático líder de la nueva Ciudadela. Se había estado preparando para otra larga noche de estrategia política cuando vio la figura desplomada en su puerta. Su equipo de seguridad se apresuró a actuar, pero los detuvo con una sola orden. Esto no era una amenaza, era algo diferente. Había escuchado los rumores de un extraterrestre que vagaba por la ciudad causando miedo y pánico entre la población. Pero al verla de cerca, su piel violeta, sus ojos brillantes, Gideon no sintió miedo, en cambio, sintió un profundo sentido de responsabilidad. Esto no era un monstruo, era un ser que necesitaba ayuda. Tráiganla adentro, ordenó a pesar de la vacilación del equipo de seguridad. Obedecieron y llevaron a Ser al calor de la mansión. Gideon sabía que este acto tendría consecuencias. Los medios habían estado alimentando el sentimiento antialienígena durante meses y ayudarla podría dañar su reputación. Pero no le importaba. Siempre había creído en la igualdad y la cooperación y no estaba dispuesto a darle la espalda a alguien necesitado. Sera se despertó una sensación de calor desconocida parpadeó ante la suave luz de la habitación. Su cuerpo envuelto en mantas, su mente todavía nublada por el agotamiento. Por un momento no pudo recordar dónde estaba. Entonces se dio cuenta de que la habían encontrado. El pánico se apoderó de ella mientras se sentaba. Su oro y sus ojos escaneaban la habitación en busca de amenazas, pero en lugar de enemigos, se encontró cara a cara con Gideon Hart, el hombre que la había traído adentro. Su expresión era ilegible, pero no había malicia en su mirada. «Estás a salvo», dijo con calma, su voz firme. «No sé quién eres ni por qué estás aquí, pero necesitas ayuda y te la estoy ofreciendo». Ser vaciló. La confianza era un concepto extraño para ella ahora. Había pasado tanto tiempo en modo de supervivencia, siempre cansada de quienes la rodeaban, pero había algo en Gideon, algo en la forma en que la miraba que la hizo detenerse. Él no era como los demás. No le tenía miedo. «Soy Sera», finalmente susurró, su voz débil. «Vengo de un mundo destruido por la guerra. No quise venir aquí, pero ahora no tengo otro lugar a donde ir». Gideon asintió. Su expresión se suavizó entonces. «Eres bienvenida aquí, Sera, por el tiempo que necesites por primera vez desde su llegada a la Tierra». Ser sintió un destello de esperanza. Tal vez en este nuevo mundo extraño había encontrado un aliado, tal vez incluso un amigo. El corazón de Ser latía con fuerza en su pecho, pero había una calma extraña en la habitación, una sensación de quietud que no había sentido en años durante tanto tiempo, que había estado corriendo, escondiéndose, luchando por su supervivencia ahora en la casa de este humano. El caos de su existencia parecía distante, aunque solo fuera por un momento fugaz. Gideon se sentó frente a ella. Su intensa mirada nunca vaciló. Aunque su presencia era poderosa, no era amenazante. Había una fuerza tranquila en él, y algo en sus ojos le dijo a Ser que él también había luchado batallas propias. «Gracias, Sera», susurró su voz apenas audible. Las palabras se sentían extrañas en su lengua. La gratitud era un lujo que no había podido permitirse en mucho tiempo. Gideon asintió inclinándose ligeramente hacia atrás en su silla. «Has estado a través de mucho. No lo has hecho. No sé mucho sobre de dónde vienes, pero no pareces alguien que solo estaba de paso». Ser vaciló, su mente acelerada. ¿Podría confiarle la verdad? La Tierra todavía era un misterio para ella, y mientras Gideon había sido amable, había aprendido hace mucho tiempo que la amabilidad podía ser fugaz. Pero no tenía nada más que perder mi planeta.
Se llamaba Belis. Alguna vez fue hermoso, como la tierra antes de que la guerra lo consumiera. Comenzó su voz más fuerte. Ahora mi gente eran científicos ingenieros, pensadores, no teníamos soldados ni ejércitos, creíamos en el conocimiento, en la paz. Pero eso no fue suficiente cuando llegaron los invasores. Hizo una pausa. Los recuerdos la inundaron. De regreso su hogar, reducido a ruinas, su gente esparcida por toda la galaxia Ser. Apenas había escapado con vida huyendo en una pequeña nave que había fallado y la envió a estrellarse contra la atmósfera de la Tierra. Gideon escuchó atentamente su ceño fruncido, pensando: así que eres un refugiado, se dijo más a sí mismo que a ella, y no elegiste venir aquí. La Tierra era solo la última opción. Ser asintió. Sí, nunca quise quedarme. Ni siquiera sé si quedan otros como yo. Mis habilidades telepáticas están debilitadas. Aquí estoy aislado de todo lo que una vez supe. Gideon golpeó sus dedos contra el apoyabrazos de su silla, pensando profundamente. La Tierra tampoco es exactamente el lugar más seguro para ti, dijo con su voz cargada de preocupación. El gobierno ha estado en alerta máxima desde que comenzaron los rumores de avistamientos extraterrestres, circulando si te encuentran. ¿Asumirán que eres una amenaza? No harán preguntas. Un escalofrío recorrió la espalda de Zerg. Ya había visto cómo reaccionaban los humanos a su presencia, con miedo, odio y violencia. Pero las palabras de Gideon confirmaron. Lo que había temido estaba en peligro aquí tanto como lo había estado en Belis. ¿Qué sugieres?, le preguntó, con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que se estaba gestando en su interior. Gideon se puso de pie, caminando por la habitación mientras hablaba. Tengo recursos, conexiones, puedo mantenerte a salvo por ahora, pero no puedes permanecer escondido para siempre. Eventualmente, la gente comenzará a hacer preguntas sobre quién eres, de dónde vienes. Necesitamos un plan. La mente de Sira trazó un plan. ¿Qué tipo de plan podrían hacer? Ella era una forastera. En todos los sentidos de la palabra, un ser de un mundo distante, sin lugar en este, pero cuando miró a Gideon vio el destello de determinación en sus ojos, una determinación que no había visto en nadie desde la caída de Belis. ¿Eres un líder aquí, no?, Ser preguntó, juntando los fragmentos de lo poco que había reunido sobre él. Puedo sentirlo en la forma en que te comportas. Gideon dejó de caminar y se giró para mirarla. Lo soy, dijo simplemente, pero el liderazgo viene con su propio conjunto de problemas. Mi posición es precaria. Hay personas que quieren verme fracasar, personas que te usarían como palanca si supieran sobre ti. Sera consideró sus palabras con cuidado. Había pasado años corriendo escondida en las sombras, siempre un paso por delante de aquellos que buscaban destruirla. Pero esto era diferente. Esta vez no estaba sola, tenía un aliado en Gideon, y tal vez juntos podrían encontrar una manera de avanzar. ¿Qué necesitas de mí?, Ser le preguntó con su voz resuelta. Gideon sonrió con una sonrisa pequeña pero genuina. Por ahora, nada. Necesitas descansar y recuperarte, pero cuando llegue el momento, puede que te pida ayuda. Has visto cosas, experimentado cosas que podrían ser valiosas, cosas que podrían cambiar el curso de cómo nosotros, como humanos, lidiamos con lo que hay ahí afuera. Sera asintió, aunque el peso de sus palabras la presionaba con fuerza. Había venido a la Tierra, por accidente, una sobreviviente de un mundo desgarrado por la guerra, pero ahora parecía que podría desempeñar un papel en algo mucho más grande. La idea la excitó y la aterrorizó a medida que la noche se profundizaba. Sera se permitió relajarse por primera vez en lo que parecía una eternidad. No estaba segura de lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez desde su llegada, sintió una chispa de esperanza. Tal vez en este nuevo mundo extraño había encontrado más que un refugio temporal. Tal vez había encontrado un propósito afuera. La lluvia seguía cayendo a un ritmo constante contra las ventanas, y en la quietud de la mansión de Gideon, dos mundos, uno humano, uno alienígena, comenzaron a entrelazarse de maneras que ninguno podría haber predicho. Los días pasaron en una confusión de recuperación silenciosa. Ser pasó gran parte de su tiempo descansando su cuerpo, recuperando lentamente su fuerza, mientras su mente permanecía alerta.
El vigilante Gideon había cumplido su palabra, nadie había venido a cuestionar su presencia, y la mansión seguía siendo un santuario aún a pesar de la seguridad y la tensión. Él le asintió con la cabeza, sabía que esta calma no podía durar para siempre. Una tarde, mientras los tonos dorados del atardecer se filtraban a través de las ventanas, Sarah se encontró parada frente a un espejo alto en la habitación de invitados. El rostro que la miraba le resultaba familiar pero extraño. Sus ojos dorados todavía brillaban débilmente, aunque ahora más tenues, un reflejo de sus debilitadas habilidades telepáticas. Los patrones una vez librantes de venas luminiscentes B en su piel se estaban desvaneciendo y sus reservas de energía se estaban agotando. La atmósfera de la Tierra estaba opacando lentamente la biología avanzada que había sido su fuerza en Velis. Pasó una mano por su cabello plateado, ahora enredado y desordenado por los días de reposo en cama en el espejo. No solo se vio a sí misma, vio el fantasma de su mundo, su gente, los recuerdos que había tratado de enterrar, los gritos, las ciudades en llamas, los gritos desesperados de aquellos que no podían escapar, y en medio del caos que Sarah había corrido, era algo que no podía perdonarse a sí misma. No del todo. Un golpe suave interrumpió sus pensamientos. Se giró para ver a Gideon de pie en la puerta, una mirada pensativa en su rostro. ¿Me importa si vengo? ¿En él? Preguntó Sarah, asintió, acercó una silla a la ventana. Gideon entró, cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a ella por un momento. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos estaba lleno de preguntas no dichas. ¿Cómo te sientes, Gideon? Finalmente, preguntó con voz suave. Mejor ser respondió, aunque el peso en su pecho sugería lo contrario físicamente. Al menos Gideon la estudió por un largo momento antes de inclinarse hacia adelante apoyando sus codos en sus rodillas. No tienes que hablar de eso si no estás lista, dijo suavemente. Pero puedo decir que algo te está carcomiendo. Has pasado por más de lo que nadie debería tener que soportar. Ser tragó saliva a ella. Quería quedarse callada para mantener sus cargas encerradas, donde no pudieran lastimar a nadie, pero la amabilidad de Gideon, su constante presencia, la hizo sentir más segura de lo que se había sentido en años. Tal vez era hora de enfrentar a las sombras de las que había estado huyendo. Velis no solo fue destruido por los invasores. Sira comenzó con su voz baja y firme. Fuimos traicionados desde adentro. Los ojos de Gideon entrecerraron su atención, completamente en ella. Ahora traicionados por tu propia gente, sí, dijo, su pecho se apretó. Al recordar nuestros líderes, creían que podían negociar la paz con los invasores, que nuestro conocimiento y tecnología serían suficiente para negociar un trato. Pero estaban equivocados. Algunos de los nuestros se volvieron contra nosotros, dando información al enemigo, saboteando nuestras defensas. Para cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, era demasiado tarde. Ella Paed. L. Su respiración se atascó en su garganta. Yo era parte de la resistencia. Tratando de luchar, tratando de salvar lo poco que podíamos, pero incluso la resistencia no era inmune a la traición. Estábamos infiltrados, nuestros movimientos expuestos, por eso corrí. No eran solo los invasores de los que estaba huyendo, eran las personas que nos habían traicionado. La mandíbula de Gideon se tensó, sus ojos oscuros con comprensión, así que no eres solo un refugiado, eres un sobreviviente de algo mucho más personal. Sarah sintió. Su mirada se desvió hacia la ventana. Afuera el cielo se había oscurecido. Las primeras estrellas comenzando a perforar el crepúsculo. He pasado años preguntándome si había algo más que podría haber hecho. De alguna manera, podría haberlo detenido, pero no era lo suficientemente fuerte, no pude salvarlos. Gideon cruzó la habitación para pararse a su lado. No lo hizo algo por un largo tiempo, simplemente dejando que el silencio se instalara entre ellos. Entonces, finalmente habló su voz calmada pero firme. Sobrevives por una razón. Sarah, tal vez. No pudiste salvar tu mundo, pero eso no significa que seas impotente. Ahora has visto cosas experimentadas, cosas que ninguno de nosotros aquí en la Tierra puede siquiera imaginar. Ese conocimiento es valioso. Y sí, hay algo que he aprendido, es que a veces sobrevivir es lo más difícil, pero lo más importante que puedes hacer,
Lo miró buscando en su rostro cualquier signo de duda o condescendencia, pero no había ninguno. Gideon creyó en ella de una manera que nadie lo había hecho en mucho tiempo. Por primera vez desde su llegada sintió un destello de propósito, una sensación de que tal vez no había fallado tan completamente como había creído. ¿Qué hay de ti?, preguntó Ser de repente, alejando la conversación de su propio dolor. Me has estado ayudando sin pedir nada a cambio, pero puedo decir que tienes tus propias batallas. ¿Por qué? Gideon sonrió levemente, sus ojos distantes. Tienes razón, tengo mis propios enemigos, gente que preferiría verme caer antes que triunfar. He pasado años luchando por lo que creo, en intentar mantener vivo el legado de mi familia, pero este mundo, esta ciudad es despiadada. A veces me pregunto si vale la pena. Sera inclinó la cabeza. Y sin embargo, aquí estás ayudando a un extraño de otro mundo. Esa no es la acción de alguien que se ha rendido. Gideon se rió suavemente, tal vez. No, pero ayudarte es diferente. No eres solo un extraño, Sera. Eres un símbolo de algo más grande, de supervivencia, de resiliencia, y tal vez, solo tal vez, eres un recordatorio de que todavía hay esperanza, incluso en los lugares más oscuros. Ser sintió un calor esparcido por su pecho. Las palabras de Gaian fueron como una bomba para las heridas que había llevado durante tanto tiempo, que no sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en años sintió una chispa de esperanza, una creencia de que tal vez todavía había algo por lo que valía la pena luchar. No correré más, Sera, dijo su voz firme con resolución. No sé lo que viene, pero he terminado de esconderme. Si estás dispuesta a confiar en mí, entonces te ayudaré, sea lo que sea necesario. Gideon la miró a los ojos. Sus ojos, llenos de determinación, entonces lo enfrentamos juntos, mientras la noche se profundizaba. Las sombras del pasado aún persistían, pero ahora parecían menos sofocantes. Juntos, Sera y Gideon enfrentarían lo que viniera después, dos almas unidas por su lucha compartida por la supervivencia y, tal vez con el tiempo, algo más. Las siguientes semanas trajeron un cambio en el aire. Una tensión creciente que Ser podía sentir incluso en la quietud de la mansión. Era como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo se rompiera. Todos los días entrenaba en los amplios espacios abiertos detrás de la propiedad, usando la fuerza que le quedaba en el cuerpo para perfeccionar sus habilidades. Aunque sus poderes habían disminuido, se negaba a dejar que se desvanecieran por completo. Necesitaría cada onza de su energía restante para lo que estaba por venir. Gideon también se había vuelto más centrado, su tiempo dividido entre administrar los asuntos de la ciudad y prepararse para una amenaza desconocida. Su presencia era una fuerza estabilizadora. Siempre cerca, nunca lejos, como si sintiera la tormenta inminente tan claramente como si lo hacía. Su vínculo se había profundizado en esas semanas, aunque ninguno hablaba de ello abiertamente. La suya era una conexión nacida del respeto mutuo y la comprensión compartida. Cada día se sintonizaban más con el otro. Una asociación silenciosa que pronto se pondría a prueba. Una noche, cuando el viento aullaba contra las ventanas de la mansión, Gideon entró en la habitación donde Zero estaba meditando. Ella se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, los ojos cerrados. Su respiración era constante. Su enfoque estaba en el débil pulso de sus habilidades, tratando de recuperar algo parecido al control sobre su telepatía. Cuando escuchó que se abría la puerta, sintió la presencia familiar de Gideon, sin necesidad de mirar. «Hay noticias», dijo Gideon, su voz cargando el peso de algo serio. Sera abrió los ojos, girándose para mirarlo. «¿Qué es lo que he estado escuchando? Susurros en la ciudad, algo se está gestando. Se habla de una nueva facción en ascenso, una que no está alineada con los jugadores de poder habituales. Están reuniendo recursos, acumulando armas y, por lo que puedo deducir, no están interesados en diplomacia». Ser se quedó con los ojos entrecerrados. «¿Crees que están conectados conmigo a lo que queda de Velis?» Gideon cruzó la habitación apoyado en la mesa, brazos cruzados. «No lo sé, pero he aprendido a confiar en mis instintos y ahora mismo están diciéndome que esto es más que otra lucha de poder. He estado escuchando el nombre», Altan susurró en las sombras. «¿Eso significa algo para ti?» El corazón de Cirque dio un vuelco.
La mención del nombre. Alan había sido un nombre que esperaba nunca volver a escuchar. El líder de la facción responsable de la destrucción de Velis había sido uno de los traidores, el que había vendido a su gente a los invasores a cambio de poder. La mera mención de su nombre envió una oleada de ira a través de ella, un recordatorio de todo lo que había perdido. Significa todo lo que dijo Sir. Su voz estaba cargada de veneno. Alfan es la razón por la que mi mundo se derrumbó. Si está aquí significa que no ha terminado. No solo busca a Velis, busca la dominación completa y la Tierra podría ser su próximo objetivo. La expresión de Gideon se endureció. No tenemos mucho tiempo. He estado en contacto con algunos aliados de confianza, personas que pueden ayudarnos, pero vamos a necesitar más que solo información. Necesitaremos prepararnos para una pelea. Ser apretó los puños sintiendo el familiar zumbido de energía corriendo por sus venas. Luché contra él antes de pelear contra él. Otra vez no estoy solo, Gideon dijo firmemente. Esta vez no estás solo. Sera lo miró a los ojos. La determinación en sus ojos coincidía con la de ella por primera vez desde que había llegado a la Tierra. No se sentía como una guerrera solitaria cargada con el peso de su pasado. Ahora tenía un aliado, alguien que creía en ella, que estaba dispuesto a estar a su lado frente al peligro. ¿Qué hacemos a continuación?, preguntó Ser con voz firme. Empezamos. Reuniendo nuestras fuerzas. Gideon respondió. Me he comunicado con personas en las que confío, pero necesitaremos más que mano de obra. Necesitaremos estrategia, y ahí es donde entras tú. Zero levantó una ceja. Me enfrentaste a Altan antes de que Gideon dijera que sabes cómo opera, cuáles son sus debilidades. Sí, vamos a tener alguna posibilidad de detenerlo. Necesitaremos ese conocimiento. Serás nuestra clave para derrotarlo. Sira asintió. Su mente ya corría por recuerdos de batallas pasadas hace mucho tiempo. Alan era despiadado, pero no era invencible. Prosperaba con la traición y la manipulación, usando el miedo para controlar a quienes lo rodeaban. Pero el miedo podía contrarrestarse y esta vez Zero no tenía miedo. Te ayudaré, dijo con voz resuelta, pero debemos movernos rápido. Que Alan está aquí, entonces ya está planeando su próximo movimiento. No podemos dejar que gane más terreno. Gideon asintió con la cabeza. De acuerdo, no lo haremos. Comenzaré a reunir a los demás y comenzaremos a planificar la estrategia mañana mientras se giraba para irse Sera. Lo llamó Gideon, hizo una pausa y la miró. Gracias, dijo en voz baja, por confiando en mí, por creer en mí. La expresión de Gideon suavizó una sonrisa pequeña que tocó sus labios. Creo en más que solo en ti, Sera. Creo en lo que podemos hacer juntos con eso. Salió de la habitación dejando a Ser sola en la luz que se desvanecía, pero por primera vez en años no se sentía sola. La tormenta se acercaba, pero ella estaba lista para ella, y esta vez no estaba corriendo, estaba manteniéndose firme a la mañana siguiente. La mansión se sentía más viva de lo que había estado en días. Las voces resonaron en los pasillos. Los pasos se apresuraron cuando los aliados de confianza de Gideon comenzaron a llegar, cada uno trayendo sus habilidades y conocimientos únicos a la mesa en una gran sala que alguna vez sirvió como comedor. Los mapas estaban esparcidos en largas mesas, detallando ubicaciones clave en la ciudad y más allá las armas. La tecnología y los suministros estaban apilados ordenadamente a lo largo de las paredes y había un zumbido tangible de urgencia en el aire. Ser estaba de pie a la cabeza de la mesa mirando el mapa, su mente trabajando en los intrincados detalles del plan que necesitaban formar. Gideon estaba a su lado supervisando los preparativos con la fría precisión de un hombre acostumbrado a dar a sus aliados una mezcla de soldados, estrategas y tecnólogos. Escucharon atentamente mientras Ser resumía todo lo que sabía sobre Altan. No podemos subestimarlo. Ser comenzó con voz firme pero aguda. Alia no es solo un señor de la guerra, es un maestro de la manipulación. No pelea batallas, no está seguro de ganar, es SS. Caos y confusión volviendo a los aliados unos contra otros antes de atacar cuando sus enemigos están en su punto más débil. Hombre alto llamado Capitán Ryan, uno de los luchadores con más EXP de Gideon, habló. Te has enfrentado a él antes, ¿no es así? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su debilidad? Los ojos dorados de Zerk parpadearon con una mezcla de recuerdos y emociones. No es invulnerable, su mayor fortaleza es el miedo, pero esa también es su debilidad. Alan prospera cuando sus
Enemigos están divididos y aterrorizados. Puede ser derrotado, pero solo si presentamos un frente unido. Tenemos que quitarle su ventaja antes de que pueda. Explótalo al máximo. Una de las estrategas, una mujer llamada Celine, asintió pensativamente. Así que contrarrestamos sus tácticas de miedo creando solidaridad y enfocando nuestras defensas, pero ¿qué pasa con sus fuerzas? ¿Cómo opera en el campo de batalla? Emplea una combinación de soldados humanos y máquinas de guerra avanzadas, explicó Ser, pero también es conocido por usar espías e informantes para debilitar a su oposición desde adentro. Si ya está aquí, entonces garantizo que tiene agentes integrados en posiciones clave en toda la ciudad. Gideon, que había estado callado hasta ahora, colocó sus manos sobre la mesa inclinándose. Necesitamos erradicarlos antes de que puedan sabotearnos, pero también necesitamos atacar rápido antes de que Alan tenga la oportunidad de solidificar su control. No esperará que actuemos. Primero Sera asintió mientras miraba el mapa. Él reunirá sus fuerzas en algún lugar, cerca, probablemente fuera de la ciudad, donde puede organizar una invasión si es necesario. Necesitamos precisar su ubicación, interrumpir sus líneas de suministro y eliminar a sus espías. Pero más que eso, necesitamos sacarlo. Alian es astuto, pero también es arrogante. Si hacemos el movimiento correcto, podemos forzar su mano. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Selling, frunciendo el ceño. Ser la miró a los ojos con una fría determinación, dándole algo que no puede resistir la habitación. Quedó en silencio mientras todos dirigían su atención hacia ella. Gideon la observó, de cerca, sintiendo hacia dónde iba esto. ¿Qué tienes en mente? Los ojos de Zerk parpadearon con un brillo peligroso. A mí él me quiere. A mí soy el último de los Basis hoy. La clave para cualquier asunto pendiente que tenga, si hago saber que estoy aquí y que soy vulnerable, él vendrá por mí. Y cuando lo haga, estaremos listos. Gideon apretó la mandíbula. Quieres usarte a ti misma como cebo. Es la única manera, Ser, dijo firmemente. No podemos permitirnos esperar a que ataque si llevamos la pelea a él. Tenemos una oportunidad, pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Altan verá a través de cualquier trampa obvia. Necesitamos hacer que esto parezca real, hacerle creer que soy verdaderamente vulnerable. El capitán Ryan cruzó sus brazos, su rostro sombrío. Esa es una ganancia peligrosa que estás proponiendo. Si algo sale mal, conozco los riesgos. Ser interrumpió, su voz firme, pero estoy dispuesta a correrlos. Esto no se trata solo de venganza. Si no lo detenemos, la tierra caerá como lo hizo Velis. Gideon la miró, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y admiración. Lo haremos a tu manera, dijo lentamente. Pero nos aseguraremos de que no estés sola. Tendré un equipo posicionado cerca, listo para moverse en el momento en que Alan Mack haga su cera. Asintió, aliviada de que él no se opusiera a su plan. Bien, necesitamos asegurarnos de que cada detalle sea perfecto. El tiempo será todo. Zenin siempre dio un paso adelante. Tendremos que organizar esto con cuidado si vas a atraer a Altan. Tendremos que controlar la narrativa, difundir rumores, plantar información falsa sobre tu paradero y asegurarnos de que la noticia llegue a sus agentes. Gideon agregó, y mientras lo hacemos, eliminaremos silenciosamente a sus espías uno por uno, sin grandes demostraciones de fuerza, solo golpes de precisión que lo dejarán ciego. El corazón de Zerk latía con fuerza en su pecho. El peso del plan se hundía en él. Este era el momento. Había estado esperando la confrontación final con el hombre responsable de la destrucción de su mundo. Todo dependía de este plan, de su habilidad para ser más astuta que él. La tormenta que se avecinaba estaba casi aquí, y Zero sabía que cuando estallara no habría vuelta atrás. Empezamos ahora, dijo con voz firme. Traigamos a Alan con nosotros. Los próximos días fueron un borrón de planificación meticulosa y acción encubierta. Zer Gideon y su equipo trabajaron incansablemente preparando la ciudad para el momento en que Alian haría su movimiento. Los rumores fueron cuidadosamente plantados en los círculos correctos. Susurros de una misteriosa y poderosa figura escondida dentro de los muros de la ciudad, información sobre un guerrero roto, y la vulnerable presencia de Zerus se filtró, pero solo lo suficiente para sugerir debilidad, no una trampa a gran escala, mientras el equipo de Gideon identificó y eliminó silenciosamente a los espías de Alan. Una tensa anticipación se apoderó de la mansión.
Sera permaneció concentrada, aunque el peso de lo que estaba por venir la oprimía más cada día. Ella sabía lo que estaba en juego no solo para ella, sino para la tierra y todos los que estaban con ella. Una noche, tarde, se encontró, sola en el jardín de la mansión mirando al cielo. Fue un raro momento de paz en medio del caos. Las estrellas de arriba brillan levemente recordándole a Elis su hogar, el lugar que ya no existía excepto en sus recuerdos. «Estás pensando en ellos, ¿no es así?» La voz de Gideon vino desde detrás de ella. Entró al jardín. Su presencia era tranquila pero autoritaria. Como siempre, Sera no se giró para mirarlo de inmediato, en lugar de eso dejó que el silencio se prolongara por un momento. «Lo soy», admitió suavemente. «A veces me pregunto si debería haber hecho más para salvarlos si hubiera actuado antes. Tal vez las cosas serían diferentes». Gideon se acercó de pie junto a ella. «Hiciste lo que pudiste, por lo que he visto has sobrevivido más de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Sigues luchando, Sera. Y eso es lo que importa, finalmente, Sera». Lo miró, sus ojos dorados, reflejando la distante luz de las estrellas. «Sobrevivir no es suficiente. Ya no puedo dejar que Alan gane. Otra vez, no lo haré, Gideon». Sera sintió entendiendo su resolución. «Lo detendremos juntos». Le dio una pequeña sonrisa, agradecida antes de volver su mirada a las estrellas. «Gracias, Gideon, por...» Todo su expresión se suavizó. «No tienes que agradecerme, tú también me salvas». Ser de más maneras de las que sabes, antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos. Por el sonido de pasos que se acercaban, el capitán Ryan apareció en el borde del jardín, su rostro sombrío. «Es hora», dijo. Simplemente Ser y Gideon intercambiaron una mirada. El momento de calma se disolvió cuando el peso de la misión regresó. Siguieron a Ryan adentro, donde el resto del equipo se había reunido en la sala de guerra. Celine ya estaba sentada en la mesa, sus ojos agudos, escaneando una serie de informes nuestros. «Contactos lo han confirmado», dijo mientras entraban las fuerzas de Olan. «Están en movimiento. Está enviando un pequeño destacamento a la ciudad. Probablemente un grupo de exploración para confirmar los rumores que hemos estado difundiendo». Sera sintió. «Está probando las aguas. No comprometerá toda su fuerza hasta que esté seguro que estoy aquí. Tenemos que dejarlos acercarse lo suficiente para que informen. Y luego nos movemos». Gideon agregó su voz. «Firme, los atacaremos antes de que puedan informar demasiado. Manténlos adivinando». Celine señaló el mapa. «Hemos identificado algunas ubicaciones clave por donde es probable que pasen sus exploradores. Tendremos equipos en su lugar para monitorear sus movimientos». El capitán Ryan dio un paso adelante. «Lideraré al equipo que intercepte a los exploradores. Haremos que parezca que encontraron lo que buscaban, pero estaremos listos para atacar si intentan informar». Ser estudió el mapa su mente. «Corriendo con posibilidades, tendremos que controlar la narrativa de ahora en adelante. Allian solo participará si cree que tiene la ventaja. Tenemos que dejarlo pensar que nos está jugando». Celine sonrió débilmente y luego activamos la trampa mientras el equipo continuaba finalizando sus planes. Ser sintió una fría determinación apoderarse de ella. El momento en el que se habían estado preparando estaba casi. Aquí se enfrentaría a Altan nuevamente. Esta vez no como una víctima, sino como la que sostenía el Cartas esa noche, mientras la ciudad dormía. Sera se preparó para la batalla que se avecinaba. Se puso su equipo de combate, la armadura que alguna vez había usado como guerrera veloz ahora, adaptada para el entorno de la tierra. Se sentía familiar y extraña, a la vez un recordatorio de quién había sido y quién necesitaba ser. Gideon la encontró en el salón principal de la mansión. Estaba vestido para la batalla, también su habitual comportamiento tranquilo, reemplazado por la intensidad de un líder. «¿Listo para la guerra? ¿Estás listo?», preguntó, sus ojos buscando los de ella. Ser respiró profundamente. «Tan listo como yo alguna vez lo estaré», él asintió. «Entonces terminemos esto juntos». Entraron en la noche el peso de su misión pesada sobre sus hombros. La trampa estaba lista y pronto Altan vendría por ella, y cuando lo hiciera, Zero estaría esperando. Mientras el amanecer amanecía sobre la ciudad, la tensión alcanzó su pico. La noticia había llegado. Los scouts Elian habían entrado en la ciudad. Se movieron con cautela.
mezclándose con las calles, su presencia apenas perceptible para cualquiera que no los buscara. Pero el equipo de Gideon estaba mirando. Escondido en el sombras, rastrearon los movimientos de los exploradores, siguiendo cada uno de sus pasos. Ser estaba de pie en el tejado de un edificio abandonado, sus agudos ojos escaneando las calles de abajo. Se había posicionado aquí para observar, para asegurarse de que el plan se estaba desarrollando como debía. La trampa tenía que ser perfecta y cada detalle importaba. Así que Alian gritó, su voz resonando en la plaza. ¡Sobreviviste! Ser, estoy casi impresionado. Ser se mantuvo erguido, su mirada inquebrantable. He sobrevivido a cosas peores que tú, Altan sonrió, aunque estaba desprovisto de calidez. Deberías haberte quedado muerto. Te di un regalo, la oportunidad de unirte a mí, imperio, para gobernar a mi lado, pero en cambio elegiste morir con estos lamentables humanos. Ser apretó su espada. Destruiste mi mundo, no te dejaré hacer lo mismo aquí. La sonrisa de Alan se desvaneció, reemplazada por una mirada de fría furia. Entonces tú morirás como lo hicieron, roto y olvidado, con una señal de Alian. Su ejército cargó el suelo temblando bajo sus pies mientras corrían hacia Ser, pero ella no se movió, se mantuvo firme, esperando el momento perfecto. Justo cuando la primera ola de soldados se acercaba a ella, la trampa se activó desde el entorno. Las fuerzas de Gideon atacaron surgiendo de las sombras y cortando al ejército de Alan por todos lados. Las explosiones estallaron en la distancia, cuando las cargas preplantadas detonaron enviando ondas de choque a través de las filas enemigas. La confusión se extendió entre los soldados alianos mientras luchaban por reagruparse, pero la emboscada estaba demasiado bien coordinada. Sera se movió rápidamente. Su espada cortó la primera línea de soldados con precisión mortal. Luchó como una fuerza de la naturaleza. Cada movimiento era fluido y preciso, pero sus ojos permanecieron fijos en Alan, que estaba en el centro del caos mirándola con frío desapego. Luchó para llegar a él. Cada paso la acercaba más a la inevitable confrontación a su alrededor. Las fuerzas de Gideon mantenían la línea y hacían retroceder al ejército de Alan, pero ella sabía que la batalla solo terminaría realmente cuando se enfrentara al propio aliano. Finalmente, se paró frente a él. El caos de la batalla se desvaneció en el fondo. Los dos guerreros se enfrentaron. El peso de su historia compartida colgando entre ellos. Terminemos esto, dijo Ser en voz baja y feroz. Alan sonrió, sacando su propia espada. Si vamos, los dos chocaron en una confusión de acero y furia. Alian era poderoso, sus golpes pesados y precisos. Pero Zero era más rápida, se movía con una gracia y velocidad que Altan no había anticipado. Su espada, bailando por el aire mientras desviaba sus ataques. Su batalla se desató en toda la plaza sin ceder ni un centímetro. Altan era implacable, su furia lo impulsaba. Adelante, pero Sera tenía algo que no resolvió. Ella había perdido todo por él y no iba a dejar que ganara de nuevo cuando sus espadas se encontraron en un choque final. Sera vio su apertura, con un movimiento rápido y preciso lo desarmó, haciendo que su espada cayera al suelo. Altan se tambaleó hacia atrás con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Sera se paró sobre él, su espada en su garganta. «Esto es por Velis», susurró con un movimiento rápido ella. Golpeó camión, terminando el reinado de terror de Alan de una vez por todas. La batalla había terminado, el ejército de Alan sin líder y desmoralizado se había desmoronado rápidamente. Bajo el poder combinado de Sur Gideon y sus fuerzas, la ciudad, aunque asustada por el conflicto, se había salvado. Ser estaba parada en un balcón con vista a las calles tranquilas. El peso de los últimos días finalmente se asentó sobre ella. Lo había hecho Alan. Se había ido. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, ella pudo respirar libremente. Gideon se unió a ella en el balcón. Su presencia cálida y firme se acabó. Dijo suavemente. Ser asintió, su mirada distante. Por ahora la estudió por un momento antes de hablar de nuevo. ¿Qué harás ahora? Zero estuvo en silencio por un largo tiempo, sus pensamientos vagando hacia Velis, a la gente que había perdido y al nuevo mundo que había encontrado aquí en la Tierra. No lo sé, admitió finalmente, pero creo que es hora de comenzar de nuevo para reconstruir. Gideon sonrió. Siempre tendrás un lugar aquí, Sura. Lo que elijas.
Lo miró una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Gracias, Gideon, por todo. Mientras el sol salía sobre él, Horizonte arrojando su cálida luz sobre la ciudad Cera, sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Su batalla había terminado, pero su viaje estaba recién comenzando, y esta vez no estaba sola. Vio movimiento un grupo de Alan Scouts. 3 de ellos se dirigían a través de un estrecho callejón. Sus ojos se movían rápidamente alrededor como si buscaran algo. Estaban cerca, ahora lo suficientemente cerca como para que Cera pudiera sentir. La tensión aumentaba en su pecho. Activó su enlace K. Ryan. Están en posición, prepárense, desde su punto de vista. Ryan respondió con voz firme. Copia. Eso se está moviendo ahora. Ser observó cómo el equipo de Ryan se movía silenciosamente por las calles. Acercándose a los exploradores, no atacarían de inmediato, no hasta que los exploradores hubieran reunido suficiente información para informar, pero cuando llegara el momento, atacarían con precisión sin dejar espacio para el error. Los minutos pasaban, cada uno más pesado que el anterior. Finalmente, uno de los exploradores habló por un comunicador. El corazón de Zerg se aceleró mientras escuchaba la conversación. «¡Están aquí!», el explorador dijo. «Hemos confirmado el objetivo. Es ella, Ser». Ser apretó los puños. «Estaba trabajando», el explorador continuó. «Le informaremos a Alien de inmediato». Eso fue la señal. «¿Ahora, Ser?», dijo con voz aguda Ryan, y su equipo se movieron para rodear Los exploradores, antes de que pudieran reaccionar, la emboscada fue rápida y brutal. En cuestión de segundos, los exploradores fueron desarmados e incapacitados. Sus comunicaciones se cortaron. Ser se permitió un pequeño respiro de alivio. La primera parte del plan había funcionado. Las fuerzas de Alan quedarían en la oscuridad. No sabían qué estaba pasando. Era exactamente lo que necesitaban, pero esto era solo el comienzo. Mientras observaba la escena de abajo, Cera sintió que una fría resolución se apoderaba de ella. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Los exploradores fueron neutralizados. La ciudad cayó en un tenso silencio. Todos sabían que esta era la calma, antes de la tormenta. Al tan pronto se daría cuenta de que sus exploradores no habían regresado. Y cuando eso sucediera, haría su movimiento. La mente de Cira corría con la confrontación que se avecinaba. El choque final entre ella y el señor de la guerra que había destruido su mundo. El equipo se reunió nuevamente en la mansión de Gideon. Su movimiento fue rápido y eficiente. La sala de guerra zumbó con actualizaciones de último minuto. Los mapas estaban cubiertos de marcas que detallaban las posiciones enemigas, rutas de repliegue y posibles emboscadas. Puntos. Todos estaban tensos pero concentrados. Esta sería la culminación de todo por lo que habían trabajado. Ser se paró en el centro, escaneando el plan de batalla una vez más. Gideon se paró a su lado. Su presencia era una fuerza estabilizadora. ¿Estás lista para esto?, Gideon preguntó en voz baja. Ser asintió, aunque el peso de la batalla que se avecinaba pesaba sobre sus hombros. He estado lista para esto durante mucho tiempo. Ella respondió con voz fuerte. Esta es la pelea que he estado esperando. Gideon la miró. Había algo tácito en sus ojos. No tienes que enfrentarlo, solo. Sabes que lo sé, Ser dijo en voz baja, pero esta es mi pelea. Gideon necesita terminarlo antes de poder responder. El capitán Ryan entró en la habitación. Su expresión era sombría. Las fuerzas alanas se están movilizando. Hemos visto movimiento, justo afuera de la ciudad. No pasará mucho tiempo. Ser se enderezó. Su mente se concentró. Entonces necesitamos movernos rápido. No podemos dejar que se afiancen aquí. El plan era simple pero peligroso. Atraerían a las fuerzas Altan al corazón de la ciudad, donde podrían aislarlas y desmantelar este ejército pieza por pieza. Ser sería el cebo que Alan quería, y lo usarían para atraerlo a una trampa, pero ella sabía que enfrentarse a Alan no sería fácil. Él era un guerrero experimentado, despiadado y astuto. Necesitaría todo lo que tenía para derribarlo. El equipo comenzó a moverse cada miembro. Se dirigió a su posición designada. Gideon colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Antes de irse para liderar su propio escuadrón, estaremos cuidando tu espalda. No hagas nada. Ser imprudente. Le ofreció una leve sonrisa sin promesas, mientras las calles de la ciudad se vaciaban en preparación para la batalla. Ser se dirigió al lugar designado, una plaza abierta,
rodeada de altos edificios derrumbados perfectos para preparar la emboscada. Ella se paró en el centro, su pulso, firme esperando que viniera el enemigo, y pronto lo hizo. El suelo tembló mientras el ejército de Alan se acercaba. Sus oscuras figuras visibles en el horizonte. Podía sentir el aire volverse pesado con la anticipación de la batalla. El cielo arriba, nubes oscuras arremolinándose como si reflejando. La tormenta que se avecinaba sacó su espada. El arma zumbaba con una energía familiar. Había pasado demasiado tiempo desde que había sentido su poder y ahora latía en sus manos. Lista para la pelea, las fuerzas de Alan se lanzaron hacia la plaza, soldados vestidos con armadura oscura. Sus armas brillaban, pero no atacaron de inmediato, estaban esperando a alguien. Entonces, desde la retaguardia de la formación, apareció él. Avanzó con su imponente figura, inconfundible. Su armadura negra brillaba siniestramente y sus ojos fríos y calculadores se fijaron en Zero con una mezcla de reconocimiento y desdén.